Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda web del curso Geografía Humana y Social de Colombia. Quien les habla, Esteban Piarpuzán, director y tutor del curso. Le damos también una bienvenida a este espacio a Diana Paola Riascos, quien se conecta en este espacio de acompañamiento sincrónico. Diana, bienvenida. Si tienes la posibilidad de encender tu cámara un momentico para podernos saludar y dar inicio a este proceso y un saludo general pues también para todos los estudiantes que están matriculados en este curso. Entonces, Diana, bienvenida. ¿Me confirma si me escucha, si es claro el audio? Hola, buenas tardes, profe. Sí, señor, se escucha claro y fuerte. Listo, perfecto. Bueno, entonces, en ese sentido, he preparado una presentación teniendo en cuenta que tenemos la participación aquí de Diana. Le agradecería me pueda confirmar si está visualizando lo que estoy proyectando. Sí, señor, sí se logra observar. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos este espacio. Como ustedes bien saben, estos espacios de acompañamiento sincrónico quedan grabados para futuras consultas. Importante dar la precisión y la claridad también que teniendo en cuenta lo que establece uno de los criterios de la rúbrica de evaluación de la guía de actividades, pues se debe participar de estos espacios con el fin de obtener los puntos allí establecidos. Entonces, en esta segunda web nos vamos a enfocar precisamente en esa segunda unidad que venimos trabajando en el curso desde la diversidad étnica y políticas culturales desde la geografía humana. Esos son unos temas y unas categorías que se trabajan mucho en etnoeducación, sobre todo la diversidad étnica, las políticas culturales, pero que también son comunes desde el área de la geografía humana, entendida esta última como esa área encargada de estudiar la relación que existe entre el ser humano, las sociedades, con su entorno y cómo ésta también organiza, ¿sí? Y armoniza el territorio de acuerdo a sus necesidades. Entonces, son dos áreas que si bien es cierto, la una está hacen parte de las ciencias humanas, pero la etnoeducación está más dirigida desde las ciencias de la educación y la geografía desde las ciencias sociales humanas, pero que desde dos áreas se complementan principalmente porque tienen categorías de estudio afines y eso lo vamos identificando en este espacio y es como lo hemos venido abordando y trabajando en estas diferentes actividades. Entonces, ustedes ya hicieron entrega de una identificación de unas situaciones negativas, problemáticas y también identificar alguna alternativa de solución desde un escenario etnogeográfico, que es lo que venimos trabajando. Acá vamos a retomar en esta actividad que se viene desarrollando, vamos a trabajar también algunos elementos claves de ese escenario etnogeográfico que también nos van a servir, los vamos a proyectar para la siguiente actividad, porque nos vamos a enfocar también en un punto más específico desde un aspecto que estudia la geografía, que es también el elemento cartográfico. Entonces, es importante que los desarrollos y las actividades, aportes individuales, se vayan realizando de acuerdo como establece la guía, para que después se puedan cohesionarlos, ¿sí? Organizarlos y nos servirán de insumos para las siguientes actividades, ¿no? En ese sentido, y teniendo en cuenta que tenemos aquí conectada a Diana Paola, ante cualquier duda, inquietud, le pediría que toma la palabra, ¿sí? La idea de este espacio, y ojalá, como lo mencioné en la primera web, es que podamos contar con la participación de ustedes para que esto sea un diálogo de saberes, que no se convierta más que todo en un monólogo por parte del tutor o director, sino que podamos establecer lo que establece ese espacio de acompañamiento sincrónico que es el diálogo. En ese sentido, en esta espacio sincrónico, en esta web, queremos enfocarnos precisamente en este resultado de aprendizaje que tiene que ver con reconocer la diversidad étnica y sus características socioespaciales como determinante en construcción del patrimonio cultural. Ustedes vienen desarrollando y vienen evidenciando dos videos, ¿sí? Que guardan principalmente unos elementos étnicos característicos de estas comunidades. Por una parte, estamos analizando a la comunidad Zenú,
y por otro lado, la comunidad zenú desde un enfoque, desde una particularidad más que todo indígena, y otro video también a la comunidad afro, en un video desde el territorio de Tumaco. Entonces, si nosotros podemos hacer un paralelo frente a esos dos recursos que establece el desarrollo de la guía, pues podemos encontrar muchas similitudes en cuanto a características que identifican a las comunidades en esos aspectos socioespaciales, principalmente en que son comunidades que se encuentran situadas en territorios característicos por condiciones geográficas, como son valles interandinos, como son zonas selváticas, como son, en este caso, las dos están ubicadas en zonas costeras. ¿Sí? Uno en la costa atlántica y el otro en la costa pacífica. Principalmente la cultura zenú se ubica casi en todo lo que es ese valle que establece todo el área de Córdoba, toda esa área de la costa Caribe, pero principalmente rodeada por esa riqueza de los ríos. Estos elementos generan unas particularidades y unas características para las comunidades. Por su parte, para la comunidad de Tumaco, pues asentada en la costa pacífica, eh, nariñense, establece también unas dinámicas que generan y que dinamizan esas características desde eh, su propia identidad cultural y que de una u otra manera se ven reflejados principalmente en la construcción de un patrimonio cultural, identificado este como espacios o escenarios de salvaguarda hacia esa cultura, hacia esa identidad para que no se pierda. ¿Sí? Desafortunadamente, desde ámbitos antropológicos y sociológicos, las comunidades que pierden su cultura, pues pierden su patrimonio, que no se investiga, no se indaga frente a esa herencia cultural, pues se ven desprovistas de todo ese elemento que los caracteriza y los identifica y son muy susceptibles a procesos de aculturación, lo que se ha desarrollado en otras comunidades. En ese sentido, nosotros queremos que en este espacio, y sea complemento principalmente para apoyar a elementos conceptuales, contextuales, ¿sí? Que nosotros venimos abordando en el curso, queremos principalmente es, establecer una reflexión sobre el papel de la diversidad étnica. Queremos que ustedes como estudiantes reflexionen sobre las características, sobre la ubicación espacial, ¿sí? Sobre esos rasgos particulares que tienen las comunidades, sobre esas situaciones problema también que tienen las diferentes comunidades, pero también sobre esas posibilidades y esas alternativas que tienen las comunidades, sobre todo en construcción y en remembranza de ese patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido, hemos situado a la geografía humana en el marco central de este ejercicio, porque partimos de allí entendiendo el territorio como un espacio social y un espacio de construcción colectiva y cultural. Entonces, el espacio se dinamiza y el espacio se organiza de acuerdo a las características y a las necesidades que tenga una sociedad o un grupo determinado. En ese sentido, hablamos de esas relaciones humanas en un determinado espacio geográfico. Entonces, esas relaciones humanas, ¿sí? Parten de espacios de intercambio, parten de elementos que tienen que ver con la organización social, cultural. Son elementos claves que permiten identificar unas características culturales de una determinada comunidad, ¿no? Entonces, partiendo de ello, entramos también a relacionar o identificar esas relaciones entre las actividades humanas del medio físico. Bueno, parece que hubo una fallita aquí de conexión, pero creo que ya estamos nuevamente acá. ¿Me confirma, Diana, si me escucha? Parece que se me fue allí la conexión.
Hola, hola. Diana, ¿me escucha? ¿Sigue en conexión? Diana, Paola. No sé si se me fue. Bueno, parece que nuevamente ya estoy aquí. Diana, Paola, ¿me escucha? ¿Me confirma si me escucha? Sí, profe, se me escucha, pero el internet acá está bastante intermitente. Acá ratico me saca, ¿vale? Sí, sí la he identificado. Acá también se me fue ahorita, pero ya retomo. ¿Listo? Entonces vuelvo a la presentación. Allí, por favor, ¿me confirma si está nuevamente visualizando la presentación? Sí, profe, ahí se mira. Listo, perfecto. Bueno, entonces estaba en ese sentido desde la geografía humana y esas relaciones que existen desde las sociedades en un determinado territorio, en un determinado espacio. Estas relaciones o estas actividades también están condicionadas por un medio físico, por unos aspectos climáticos, por unos aspectos geográficos, geomorfológicos, que inciden en las características y en la cultura de cada una de las comunidades. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Lo podemos evidenciar, por ejemplo, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la gastronomía, en los usos y costumbres, en las tradiciones del baile, ¿sí? En la escritura, en la oralidad. Entonces, si lo podemos poner en un plano general, las comunidades, por ejemplo, étnicas, y no solo étnicas, sino la comunidad general que se ubica en la costa pacífica, tiene unas particularidades, ¿sí? Y unos rasgos que están asociados a una zona costera, que están asociados, por ejemplo, a sus temas de relieve, climáticos, que son diferentes, por ejemplo, a las comunidades y a las sociedades de la sierra, ¿sí? A las de Piedemonte, a las de las áreas selváticas, diferencias también que se marcan también en las comunidades del Pacífico, ¿sí? Y en esa misma podríamos establecer diversidad territorial que existe en el contexto social, pues existen unas particularidades, ¿sí? Entonces se pueden generar también unas caracterizaciones a través de esos paisajes culturales y humanos que se dan en estos espacios. ¿A través de qué? A través precisamente de esos rasgos distintivos de las comunidades, de su cultura, ¿sí? Entonces, una población o una comunidad étnica que esté situada en áreas de temperaturas altas, a orillas de los ríos, cerca de las zonas costeras, pues tiene unas formas de expresarse, unas formas de vestir diferentes, por ejemplo, las zonas de temperaturas bajas, ¿sí? Zonas de altiplano, eh, zonas de piedemonte costero, ¿sí? Entonces, y eso permite también identificar unos fenómenos que interfieren principalmente en estas áreas desde el conocimiento de la geografía que inciden en el comportamiento de la población. Desde la etnoeducación, nosotros podemos identificar esas situaciones para que a partir de allí nosotros podamos establecer una serie de propuestas, ¿sí? Desde un corte educativo, etnoeducativo, identificar unas situaciones negativas que se estén presentando en un determinado contexto territorial para que a partir de la intervención desde espacios geográficos, etnogeográficos, nosotros podamos desarrollar acciones desde la intervención académica, desde la intervención solidaria, que puedan dar respuesta a esas situaciones. Una de las particularidades que se están presentando, por ejemplo, es la pérdida de la lengua, la pérdida de la identidad cultural, ¿sí? La sobreaculturización en algunos espacios. Entonces, ¿cómo desde la etnoeducación nosotros podemos establecer digamos que, unos elementos investigativos fuertes que nos permita desarrollar una serie de acciones para el fortalecimiento de estos escenarios y de estas acciones que redunden en fortalecer la- las culturas en los diferentes espacios territoriales? Ahora, nosotros hablamos desde un espacio de la nación en un escenario de transición. ¿Por qué hablamos de ello? Porque se han generado unas dinámicas sociopolíticas, ¿sí? Que han
incidido en ese reconocimiento de la diversidad. A partir de 1991, y con nuestra Constitución, se abre un panorama mucho más amplio en lo que denominamos y conocemos como diversidad, principalmente porque es allí, en el articulado, y se establece que Colombia es un país multicultural, es un país diverso y que como nación está llamada a respetar, a valorar y a fortalecer esa diversidad. Y existe un reconocimiento de la diversidad desde un escenario de interculturalidad que lleva a que somos iguales en derechos, pero diferentes en sentir y pensar. ¿Qué quiere decir eso? Y eso lo habla Boaventura de Sousa en toda su, digamos que, dimensión epistemológica que se establece desde las epistemologías del sur, que menciona que las diferentes comunidades tienen sus particularidades, ¿sí? Tienen sus usos y costumbres, tienen sus formas particulares de ver el mundo, ¿sí? Tienen sus mitos, sus leyes de orígenes, ¿sí? Y tienen también unas condiciones particulares que los identifica y los caracteriza, pero eso no los hace ni más ni menos que otra comunidad, ¿sí? Allí es donde prevalece y está enfocada la interculturalidad, en podernos respetar entre las diferencias, valorarnos, ¿sí? No ir más allá a la agresión, sino por el contrario, ver en el otro que puedo generar yo procesos de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, se ha establecido principalmente que existe una diversidad en un reconocimiento y una transición, ¿sí? Esa transición se ha generado a lo largo de la historia de nuestra nación colombiana, desde un aspecto que inició desde un ámbito muy radical. ¿Sí? Si hablamos desde el aspecto colonial de conquista, se generó un proceso agresivo y transgresor de las culturas originarias que existen aquí, porque se generó un proceso de imposición frente a unas culturas ya preestablecidas. Posteriormente se degeneran unas dinámicas sociopolíticas, principalmente que están desarrolladas hacia ejercer elementos de normativas que establezcan y reconozcan, principalmente si hablamos desde la época de la colonia y la conquista, del asentamiento europeo, por encima de las culturas originarias. La cuestión de la diversidad en la nación, los fenómenos políticos, culturales, han sido emergentes a partir de la Constitución de 1991, porque se establecen un escenario de reconocimiento, las comunidades tanto afros como indígenas y la diversidad étnica, se las reconoce como sujetos de derechos. Por tanto, en ese marco que establece la constituyente y nuestra constitución como un nuevo Estado social de derecho, pues debe garantizar también las mismas condiciones en cuanto a bienes y servicios, salud, derechos colectivos a las comunidades tal y cual como otra, digamos, población, porque hacemos parte de un mismo territorio. ¿Listo? Entonces, todos estos procesos, a partir de la década del 90 y en adelante, principalmente, y sobre todo desde esa lucha incansante que han generado e incesante que han generado las comunidades indígenas a partir de la década de los años 30 en el reconocimiento de sus derechos, en el reconocimiento de sus costumbres, en tener acceso a educación de calidad. Se empiezan a generar y a fortalecer espacios que surgen de indagación y de investigación donde el campo étnico se convierte en el foco y en el centro de la atracción frente a ello. Es allí en donde a partir de los años 80 se empiezan también a trabajar dinámicas importantes del movimiento social, el movimiento social indígena, el movimiento social cimarrón, que permitan ese reconocimiento de la diversidad, pero también que se puedan generar eh, y ampliar desde un espectro ya más social esa diversidad política, ¿sí? Que puede generar y desemboca principalmente, como lo menciona Zambrano en sus estudios, a una complejidad funcional de esa diversidad, donde existen las demandas de reconocimiento en el medio, ¿sí? Pero que está en contravía de ese proceso neoliberal que ha generado el modelo económico imperante.
¿sí? Las comunidades étnicas están en resistencia y han propuesto sus propias dinámicas de reconocer el mundo, sus propias dinámicas y modelos de desarrollo que están enfocadas desde unos procesos endógenos, desde el centro de la cultura hacia afuera, ¿sí? Haciendo principalmente resistencia a ese modelo imperante que establece también la globalización. En ese sentido, se establece la diversidad viva, ¿sí? Como un espacio que es dinámico y cambiante y que permite la diferenciación. Que existen, sí, unas limitaciones interpretativas sobre la diversidad y la diferenciación, eso es claro, pero son en estos espacios a través desde la etnoeducación, desde el enfoque de la geografía humana, que se pueden trabajar en conjunto para poder eh, dar respuesta a esos limitantes. Listo. Según Zambrano, existen también unos impactos de las dinámicas en las demandas básicas de la diversidad, principalmente hablando desde la categoría del territorio, desde la autonomía y la jurisdicción y desde la identidad de la organización social. Desde el territorio, principalmente porque se ha generado una modernización del Estado y el orden territorial. Entonces, eso que ha establecido también que se pueda generar una autonomía y una soberanía de los territorios a las diferentes comunidades. Entramos ahí entonces a ese reconocimiento de las comunidades indígenas, principalmente como organización social comunitaria que surge desde el cabildo, pero que si ya cuentan con la autonomía territorial, pues tienen la potestad de organizar su resguardo, ¿sí? Las comunidades afro lo mismo, empiezan a trabajar desde esa organización para poder avanzar en tener la autonomía territorial y consolidarse como consejos comunitarios. En este sentido, podemos hablar de esa soberanía también que existe dentro de esos territorios desde un aspecto cultural, que busca principalmente ¿qué? Fortalecer el patrimonio cultural y dependiendo de dónde estén ubicadas las comunidades, pues hacer énfasis y influencia en un espacio rural y en un espacio urbano. Estos elementos generan una autonomía para las comunidades, ¿sí? Las comunidades indígenas a partir de los resguardos y las comunidades afro a partir de los consejos comunitarios. Pero también se generan unos conflictos jurisdiccionales en torno a qué? A la tierra, ¿sí? Ese ha sido el gran problema en el contexto de nuestro país que ha marcado el conflicto social, político y armado que surgió y se estableció con gran fuerza a partir de los años 60 con el auge de los grupos insurgentes, ¿sí? El- la tierra ha generado, digamos que esa discordia entre estos conflictos, que los podríamos mencionar desde un aspecto jurisdiccional, ¿sí? Pero tenemos también en esta autonomía que existen hablar de unos aspectos y unos enfoques desde una justicia de la diversidad, ¿sí? Que nos permita una convivencia intercultural entre las diferentes actores. Eso nos lleva también a que las comunidades puedan, y según Zambrano y sus investigaciones como lo ha establecido, la identidad y la organización social, ¿sí? Existen varias demandas desde el reconocimiento por parte de las comunidades que están en trámite para el fortalecimiento, para su reconocimiento desde ese, esa identidad propia que tienen, ¿sí? Que se genere también, se está hablando de departamentos étnicos y municipios culturales, ¿sí? Y se está hablando también de avanzar en la visibilización de los emigrantes colombianos como un sujeto de reconocimiento. Todos estos elementos han podido establecer un espacio desde un enfoque cultural en nuestro contexto colombiano. Cuando se habla de Colombia desde un enfoque cultural, ¿sí? Lo primero que se le viene a la mente a la persona externa es hablar de paisajes, es hablar de gente, de diversidad gastronómica, ¿sí? Y eso principalmente tiene un marco principal en esa diversidad multicultural que existe en nuestro territorio nacional. Colombia es un país multicultural, ¿sí? Y principalmente eh, tenemos unas particularidades que nos identifica y que está eh,
enfocado en lo que nosotros podemos mencionar como un patrimonio cultural que está asociada hacia diferentes elementos como tiene que ver con las artes, el emprendimiento, la diversidad etnolingüística, ¿sí? Y existen unas acciones que posibilitan que existen un propósito y una meta, ¿sí? En que a partir de esos elementos, desde la gestión cultural colombiana, se pueda conocer, aprender, investigar, proteger, crear, difundir, ¿sí? ¿Para llegar a qué? A dinamizar, a democratizar, perdón, a democratizar, a revitalizar, a generar conciencia de lo importante que es la cultura y el patrimonio cultural hacia nuestras comunidades. En ese sentido, Colombia ha establecido un sistema nacional de cultura, ¿sí? Principalmente está establecida en el título cuarto de la Ley General de la Cultura, que esto se enmarca desde el ámbito constitucional. La Constitución marca todos estos elementos para que se puedan generar las diferentes legislaciones. Nosotros tenemos una ley de cultura, ¿sí? Que está enfocada principalmente a la revitalización de los procesos desde un ámbito nacional, local y regional. Entonces, eso dio apertura a que existía, a que se dé o se organice un ministerio de cultura en orden nacional, ¿sí? Que es el órgano rector, podríamos mencionar o establecer en este aspecto, que, perdón, que se eh, vela por diseñar políticas públicas, ¿sí? En torno al fortalecimiento y a la prevalencia de las diferentes representaciones y manifestaciones de la cultura de las diferentes comunidades. A nivel territorial existen también unas dependencias, podemos hablar de las oficinas de cultura de orden departamental, municipal, ¿sí? Existen también unos fondos mixtos de cultura que ejecutan y están encargados de desarrollar planes, programas, ¿sí? De la participación y formulación y seguimiento de esos planes de salvaguarda que articulan y se coordinan entre sí para principalmente desarrollar proyectos en pro de la cultura. A nivel municipal, pues también están los consejos municipales de cultura, que principalmente velan por que existan recursos para el desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural de ese determinado territorio, ¿no? Esto está enfocado principalmente y articulado a nivel macro a los diferentes planes de gobierno, ¿sí? Existen unos planes nacionales, unos planes sectoriales, que buscan principalmente financiar y fortalecer las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Entonces surge allí el Consejo Nacional de Cultura, el Consejo Nacional de Patrimonio, el Consejo Nacional para las Artes y Cultura, a nivel nacional, territorial, los consejos departamentales, las redes de bibliotecas y a nivel municipal, consejos municipales de cultura. Todo esta organización que está principalmente distribuido desde un sistema nacional de cultura debe principalmente enfocarse a garantizar ese artículo o esa normativa que establece la Constitución de fortalecer y proteger la diversidad étnica y cultural de nuestro país, ¿no? Existe este marco general normativo de la Constitución, como lo mencionaba, principalmente desde políticas públicas que desenfocan e inspiran las políticas culturales, desde las artes, entendidas estas desde la danza, la música, la educación artística, la literatura, el teatro, la pintura, desde el patrimonio y la memoria, ¿sí? Políticas para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural, salvaguarda del patrimonio inmaterial, museos, archivos, protección de la diversidad etnolingüística, la diversidad cultural de turismo, creación y circulación y apropiación de sentidos en políticas de la lectura, bibliotecas, comunicación, cultura, cinematografía, emprendimiento de las industrias culturales, la concertación y la entrega de estímulos también y generar infraestructura para que se puedan generar la protección de estos elementos. Entonces están
la política de concertación, la internacionalización de la cultura, que tiene que ver con la gestión también que se pueda generar en espacios internacionales para la salvaguarda del patrimonio cultural y obviamente también desde lo territorial las políticas para las que se han denominado casas de la cultura. Las comunidades étnicas, ¿sí? Se han visto favorecidas por esta normativa. ¿Qué ha sucedido? Que en muchas ocasiones desconocen, ¿sí? Porque existiendo una ley se puede gestionar en mayor medida la preservación de usos y costumbres asociados a su identidad cultural. Algunas comunidades lo han hecho, ¿sí? Por eso, por ejemplo, mirábamos se mencionaba en el video el tema de la cultura zenú con el sombrero volteado, ¿sí? Eso se considera ya un patrimonio inmaterial de nuestra nación y es porque principalmente ha desarrollado todo este espacio y porque la comunidad ha tenido la iniciativa de poder desarrollar este tipo de acciones como esta, ¿sí? Como lo mirábamos en el video, pues existen otras expresiones en todo el territorio nacional que están desarrollando en este elemento. Las fiestas, los carnavales, ¿sí? Las diferentes ferias, son manifestaciones que están ancladas a unos usos, a un origen principalmente de elementos culturales, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar principalmente, y eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, un organigrama y un normagrama, ¿sí? Desde un orden constitucional, principalmente, los artículos que allí relacionamos, desde una parte orgánica, los siguientes artículos, que establecen principalmente la cultura como el derecho, que es deber del Estado proteger la diversidad cultural, que se reconoce a Colombia como un país diverso, étnico y culturalmente, que es menester de las entidades territoriales, de las diferentes unidades descentralizadas, eh, prevalecer y fortalecer los patrimonios culturales. ¿Sí? La ley de cultura, que es la 397 de 1997, permite que el Estado planee la cultura mediante procesos, planes, programas y proyectos, que difunda y proteja el patrimonio cultural, que fomente la creación e investigación, que garantice el acceso a bienes y servicios. Y desde normas específicas, la Ley 23 de 82 de derechos de autor, la Ley 70 de 1993, principalmente regulado a elementos de las comunidades negras, el decreto 1589, el Sistema Nacional de Cultura, la ley 814, la ley de cine, ahí la ley de teatro, la ley de patrimonio inmaterial, material e inmaterial, las bases de políticas nacionales de biblioteca, la protección de lenguas nativas, los espectáculos públicos, bueno, en fin, hay y actualmente se empiezan a generar también nuevas disposiciones normativas que permitan prevalecer y fortalecer los aspectos culturales. Para concluir, Colombia es un país multicultural de una riqueza de diversidad étnica y que los caracteriza y los identifica a través de sus características socioespaciales. Existe en la nación unas políticas públicas, unos órganos también que están encargadas del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Y finalmente, que las diferentes comunidades, tanto indígenas como afro, eh, han escrito una historia en este territorio que se denomina Colombia y que han aportado a ese desarrollo de nación. Que es importante que desde aspectos etnogeográficos, desde aspectos etnopedagógicos, nosotros podamos establecer acciones para poder salvaguardar a través de la etnoeducación esos elementos culturales que se estén perdiendo en algunas situaciones. ¿A raíz de qué? A raíz de elementos tecnológicos, a raíz de elementos de la globalización, a raíz de que las nuevas generaciones no quieren conocer su pasado, ¿sí? Para poderlo pervivir y se está perdiendo allí. La intención es que como etnoeducadores, como futuros licenciados en etnoeducación, tengamos también acciones de liderazgo desde escenarios de transformación territorial que permita reivindicación de derechos, que permita también la reivindicación de los usos y costumbres para que esos elementos culturales no se pierdan, sino que por el contrario sean fortalecidos y pervivan tanto en los territorios como en la misma comunidad.
Entonces, ese es el espacio en el que queríamos fortalecer o dialogar en esta segunda webconferencia para que ustedes tengan unos elementos fundantes para finalizar esta actividad que está en curso y tener bases elementales para el desarrollo de la siguiente actividad. Entramos en estos momentos a un espacio de preguntas, dudas, inquietudes, teniendo en cuenta que tenemos conexión de un participante, entonces le concederíamos la palabra a Diana Paola por si hay alguna inquietud, algo por acotar, algo por aclarar en estos momentos. Entonces, Diana Paola, la escuchamos. Pues, profe, básicamente está todo claro, ha sido muy claro, enfático, y pues nada, ninguna duda al respecto. Frente a la actividad que viene desarrollando, Paola, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo está? Creo que le hice ya una realimentación, ¿no? Frente a ser un poquito más desde como teniendo en cuenta lo que yo mencioné en esta web, que usted pueda ser un poco más detallada en esos elementos que usted identifica de la comunidad Zenú, de la comunidad afro en los videos y que eso lo pueda plasmar en la presentación. Y hay algunos elementos que es importante que se puedan tener en cuenta, principalmente en el desarrollo de de esta actividad fase 3 que les permitan a ustedes mm, organizarse como grupo. Entonces es importante que puedan analizar esos componentes de transmisión cultural desde esas lecturas, pero no vayan a dejar a un lado ese espacio o ese elemento del escenario etnogeográfico que ustedes trabajaron en el momento pasado. Entonces, allí en ese punto 3 nos habla de qué herramientas, sí, se pueden identificar como características territoriales con enfoque étnico. Entonces, yo le doy como alguna indicación frente a ello, y es que ustedes en este espacio y desde la etnografía, perdón, desde la etnoeducación y desde la geografía humana, se pueden trabajar con herramientas participativas. ¿Sí? Entonces, una de ellas y que resulta muy importante para este curso es la cartografía social, porque a partir de la cartografía social nosotros identificamos unas situaciones negativas, pero también podemos proyectar elementos positivos para, uno, reconocimiento del territorio, dos, reconocimiento de potencialidades que hay en el territorio y tres, también de esas situaciones problema. Entonces, en el caso particular suyo, de acuerdo al trabajo que usted venía presentando, eh, yo le puedo sugerir que pueda pensar en esa cartografía social como un elemento fundante dentro del marco de ese escenario etnogeográfico. Y esa sería una herramienta que le permita a usted identificar características territoriales con ese enfoque étnico. Otra puede ser la lluvia de ideas, otra puede ser un diagnóstico rápido participativo, pero creo que en el marco que estamos trabajando desde el curso de geografía humana, la cartografía social, a partir de un mapa vivo, de un mapa de sueños, podría usted desarrollar este proceso, ¿no? Entonces espero que estos elementos conceptuales, contextuales que hemos desarrollado en este espacio, pues les sean claves a usted y estaré atento a cualquier duda o inquietud por los diferentes canales de comunicación para resolver y avanzar pues en el fortalecimiento de su proceso formativo en este periodo académico. Ah, vale, profe, muchas gracias por la aclaración. De hecho, yo ya había vuelto a hacer otra participación, que había hecho pues los ajustes que usted me había sugerido. Entonces, pues quedo atenta a la nueva retroalimentación. Listo, perfecto. Sí, yo estoy esperando que otros compañeros puedan eh, compartir,
para también de una vez aprovechar y realimentar a todos, ¿no? Entonces, pues este espacio queda grabado para que lo puedan consultar. Espero ya a partir de mañana colgarlo en el curso para que ustedes puedan tener acceso, ¿no? Entonces, no sería más en este espacio, pues agradecerles su tiempo, a usted, Diana, por estar aquí acompañándonos y pues siempre prestos y brindando el apoyo necesario para que podamos avanzar en el proceso académico que nos convoca, ¿no? Vale, profe, muchísimas gracias. Muy Listo, enriquecedor el espacio. listo, claro que sí. Muchas gracias a usted por participar y buen resto de tarde. Un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, saludos.